Bienvenidos a Mangiare. Hoy estamos en la previa del Mundial y viste que el Mundial te genera esa ansiedad, así que nos vamos a preparar una picadita para esperar cada uno de los partidos de Argentina, que es inolvidable. Y antes que nada queremos agradecerle a la gente de Mercadito El Jazmín, Landina Frutas y Verduras y 420 Almacén de Fiambres y Bebidas, que nos dan todos los ingredientes para cocinar el día de hoy. Y un agradecimiento muy especial a Noé de Taller de Diseño, que hoy nos trajo toda esta cerámica que nos va a acompañar con las recetas. Como te adelanté, hoy tenemos una picada súper tiktokera que va a estar espectacular para poder acompañar el partido del Mundial. Lo primero que tenemos acá es una masa de tarta, ¿sí? Esas que vienen ya compradas. Si quisiéramos, ya aprendimos a hacer hojaldre cuando hicimos el lomo Wellington, volvete y hacete la receta del hojaldre. Pero hoy más simple, compramos la masa de tarta y lo que vamos a hacer es estirarla, de manera que nos quede un rectángulo, ¿sí? Entonces, enharinamos un poquitito para que no se nos pegue y estiramos. Una vez que tenemos nuestra masa estirada, lo que vamos a hacer es dividirla a la mitad. Con el cuchillo bien afilado, como siempre decimos, para que no arruinemos el hojaldre, dividimos nuestra masa a la mitad y nos van a quedar dos rectángulos. Y acá viene la división de las recetas. En el primero de los rectángulos vamos a aprovechar jamón y queso, ¿sí? Entonces vamos primero que nada a pincelar con mostaza para darle un poquito de sabor y vamos a hacer unos mini arrolladitos de jamón y queso que después en el horno van a quedar espectacular. Ya bien pincelada nuestra masa con la mostaza, lo que vamos a hacer es distribuir sobre la superficie queso de barra, así cortado. Muy bien. Para que ocupe toda la superficie de nuestro hojaldre. Y por sobre el queso de barra, unas fetas de un buen jamón que nos va a dar un sabor increíble. Y lo único que vamos a hacer es enrollar esta masa. La enrollamos. Y una vez enrolladita vamos a cortarla. Como decíamos, cuchillo súper afilado y la cortamos más o menos del tamaño del ancho de un dedo. Y vamos a obtener estos arrolladitos. ¿Sí? Si te fijas, los arrolladitos tienen las capas de masa, de jamón, de queso y todo pincelado con mostaza, que es lo que le va a dar un sabor increíble a estos arrolladitos. Y después en el horno estas capitas de hojaldre se van a abrir, se van a cocinar y les va a dar una crocantez increíble. Muy bien, entonces ya tenemos nuestros arrolladitos, los vamos a poner en una placa y nuestra primera receta para la picada ya está lista. Para la segunda receta, con la otra mitad de la masa que nos quedó, lo que vamos a hacer es cortar unos bastoncitos de salame y unos bastoncitos de queso, ¿sí? Entonces, simplemente cortamos el salame, cortamos nuestro queso. Ya con el fiambre cortadito, lo que vamos a hacer es, la masa la vamos a cortar en pequeños triángulos. Porque lo que vamos a hacer con este jamón y este salame son unos mini sacramentos, ¿sí? Que es un sacramento, viene a ser como una facturita hojaldrada rellena. Entonces lo que vamos a hacer es poner dos tiritas, ¿sí? de salame y de queso. Los vamos a poner en la base de nuestro triangulito y a partir de ahí lo que vamos a hacer es enrollarlo. Entonces nos va a quedar como una mini facturita hecha con la masa hojaldre de tarta, ¿sí? Es súper simple, pero también va a quedar súper sabroso. Lo interesante, digo, la propuesta de hoy tiene que ver con esto de una picada para el Mundial, porque generalmente los argentinos solemos juntarnos a ver los partidos del Mundial. Así nos juntamos en familia, nos juntamos con amigos. A mí generalmente me gusta juntarme con mi familia. Incluso mirá que el Mundial tiene como esta característica que
hasta el menos futbolero, digo, yo soy de lo menos futbolero que hay, pero es como que te reúne alrededor del televisor el ver el partido, te llena de un sentido de nacionalismo que es increíble, y eso es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Tener algo rico para acompañar ese momento, que también tiene que ver con el compartir con otras personas. Ya tenemos nuestras dos primeras recetas en la fuente. Lo que vamos a hacer es cascar un huevo, vamos a batirlo y con esto vamos a pintar tanto nuestros arrolladitos como nuestros mini croissants de salame y queso, que la idea es que esto lo llevemos a un horno bien fuerte hasta que se dore. Como sabemos, todos los fiambres ya están cocidos. Lo único que tenemos que lograr es que se cocine la masa, que las masas de este tipo hojaldradas se cocinan súper rápido en el horno. Entonces necesitamos el horno a una temperatura muy alta. Te diría que lo pongas casi al palo el horno. Si tenés horno de gas, ponelo al máximo, déjalo que se caliente unos minutitos antes. Y una vez que el horno está bien caliente, metemos la asadera en el horno para que se nos cocine y se nos dore toda esta preparación. Y mientras tanto te cuento que nos quedó la segunda etapa de la tarta, que también la vamos a utilizar para hacer dos recetas más. Por ahora tenemos estas recetas que están hechas a base de fiambre. Las otras dos recetas van a tener verdura y carne, así que esas van a necesitar una cocción un poco más especial. Por eso primero terminamos de pincelar esto y lo llevamos al horno. Muy bien, ahora se vienen las dos recetas que son un poquito más complejas, pero no dejan de ser simples. Lo que vamos a usar es alguna verdura. En este caso tenemos acelga, podría ser también espinaca. Siempre en el caso de la acelga, un poco más que en la espinaca, lo que hacemos es sacarle los tallitos, la penca, que al ser tan dura a veces como que no se cocina bien, sobre todo en este caso que vamos a utilizar la verdura totalmente en crudo para la preparación. Entonces le vamos a sacar la penca a la acelga y vamos a cortar la hoja lo más finito posible. Eso es porque nuestra preparación de hoy lo que va a llevar es la hoja en crudo mezclada con quesos y queso crema, que va a ser una especie de relleno que después lo vamos a hacer en unos triangulitos de la masa hojaldrada, que es la que nos sobró de la preparación anterior. Entonces vamos cortando la acelga y enseguida nos ponemos a armar. Una vez que tenemos todas las hojas, lo que estamos haciendo es cortarla en una juliana muy finita. Lo más finito que puedas, porque esto lo que necesitamos es después masajearlo para poder formar nuestro relleno. Verdurita cortada la vamos a poner en nuestro bowl. Como decía, en este caso es acelga, también podría ser espinaca, la que más te guste, la que consigas, la que esté verde y de temporada. Y lo que vamos a hacer a esto es agregarle más o menos, acá tenemos 2 puñados de acelga, le vamos a agregar un buen puñado de queso rallado, un poco de queso crema, vamos a agarrar acá unas 2 cucharadas de queso crema, sal y pimienta. Y esto así como lo tenemos le vamos a meter mano, lo vamos a amasar hasta que nos quede formada una pastita que va a ser el relleno de nuestra masa. Para armar nuestros triangulitos de acelga lo que vamos a hacer es cortar rectángulos de masa, más o menos que sean todos parejitos, iguales, o lo más iguales posibles. Y con una cucharita vamos a agarrar una porción de nuestro relleno, la vamos a poner en la punta
del triangulito. Acá yo siempre me zarpo poniendo relleno. Y lo que vamos a hacer es ir doblándola formando un triángulo. Entonces doblo, vuelvo a doblar y finalmente cierro en esta puntita. Y así este triangulito queda listo para ir al horno. Hacemos otro más. Un poquito de relleno en la punta. Lo que hacemos es doblar la masa formando un triángulo y lo cerramos. Una vez que tenemos todos los triangulitos, los ponemos en una placa y también los vamos a pincelar con huevo antes de llevar al horno. Bien, se viene nuestro último relleno. En este caso va a ser un relleno de carne. Un poco más o menos como para que te hagas una idea, lo que vamos a hacer es una imitación de la empanada árabe. Viste que la empanada árabe en realidad es un relleno que no lleva cocción, se pone dentro de la masa y se cocina en el horno, porque se pone una capa muy finita de carne picada. Vamos a hacer prácticamente lo mismo. Acá tenemos carne, fíjate que es muy poquito porque lo que vamos a hacer es rellenar simplemente la mitad de la masa para después plegarla y hacer como unos sanguchitos. Y a esta carne lo que le vamos a agregar es morrón picado en brunoise. Acordate que la brunoise es ese corte chiquitito que cortamos en cuadradito, primero en tiritas que sería la juliana y después volvemos a cortar en brunoise. Entonces le agregamos este morroncito cortado en brunoise y ahora también lo que vamos a hacer es cortar un cuartito de cebolla. Un cuarto para decir una proporción, más o menos la cebolla que te guste, pero media cebolla sería demasiado por la cantidad de carne que tenemos, si no estaríamos haciendo como un relleno de empanada convencional. También vamos a cortarlo en brunoise. Ya tenemos carne, cebolla, morrón. Lo que vamos a hacer es agregarle un poquitito de sabor, apenas una pizquita de comino, que le queda muy bien siempre a los rellenos de carne. Ají, a mí me gusta el ají picante, así que agregale a gusto. Un poquito de sal, apenitas de pimienta y con esto metemos mano y hacemos como si estuviésemos preparando un relleno para hacer hamburguesas o una masa para hacer albóndigas. Que se junte todo muy bien. Con todo el relleno amalgamado, lo que vamos a hacer en esta última mitad de tarta que nos quedó es distribuir el relleno por la mitad de la masa, de manera que le quede una capita generosa, ¿sí? Aproximadamente vos andás calculando la mitad de la masa. Una vez que tenemos la mitad con carne, lo que vamos a hacer es plegar nuestra masa. La prestamos bastante para que se nos peguen ambas capas del hojaldre con la carne que tenemos de relleno. Y esto lo que vamos a hacer es cortarlo en cuadraditos, ¿sí? Cubitos. Entonces, con el cuchillo bien afilado como siempre, cortamos esos cuadraditos rellenos de carne lo más parejo posible. Y los cuadraditos los vamos a poner acá en nuestra misma placa de las acelgas y lo vamos a pincelar para llevarlo al horno. Mientras se nos cocinan nuestras últimas dos recetas en el horno, vamos a comenzar a hacer una masa de fruste di pizza, que es una receta italiana. Se la robamos a un chef tiktokero italiano, que la verdad que es maravillosa porque es una especie de calzone napolitano, es decir, una masa de pizza que uno la dobla y después en este caso se corta, entonces hace que se salga para afuera todo el relleno de este pan relleno. Ahora lo vamos a ver bien cómo queda. Pero bueno, lo principal es que tenemos acá 500 gramos de harina. A estos 500 gramos de harina le vamos a agregar sal. Siempre aproximadamente es el 2% de sal, ¿sí? Entonces aproximadamente en 500 gramos de harina son unos 10 gramos de sal que necesitamos. Y esta sal que le agregamos la vamos a mezclar para que se integre con el resto de los secos y no tenga contacto directo con la levadura, porque sabemos que la sal lo que hace es deshidratar la levadura y al deshidratar la levadura no permite que leude correctamente un pan. Bien, hacemos un huequito en el centro de la harina y en este huequito vamos a poner miel, una cucharadita de miel, una cucharadita de miel,
La levadura fresca mejor, en este caso son unos 10 gramos de levadura fresca. La cantidad de levadura también puede depender de la cantidad de tiempo que tengamos. Si nosotros tenemos mucho tiempo para hacer la receta, podemos ponerle menos cantidad de levadura y que leude durante más tiempo. Pero con 10 gramos queda perfecto. Y finalmente lo que vamos a ir haciendo es agregar 350 centímetros cúbicos de agua y vamos a amasar hasta formar una masa bien estable. Una vez que tenemos formado el bollo ya, lo que vamos a hacer es agregarle un poco de aceite. Siempre el aceite o la materia grasa se agrega una vez que ya tenemos hecha la masa. En este caso es aceite de oliva. A mí me gusta mucho cómo queda en la masa de pizza porque le da un sabor increíble. Y simplemente agregamos unas cucharadas de aceite. Yo le puse aproximadamente unas 2 cucharadas. Y lo que vamos a hacer es volver a formar nuestra masa para integrar toda esta materia grasa, que esto después le va a dar como mucho sabor. Pero lo importante es esto, siempre la materia grasa agregala una vez que tenés formado el bollo, ya sea manteca, aceite de oliva o de girasol, siempre una vez que formaste el bollo le agregás la materia grasa y volvés a amasar. Llevamos nuestra masa a descansar y una vez que duplicó su volumen lo que vamos a hacer es comenzar a darle forma a esta fruste de pizza. Muy simplemente lo que vamos a hacer es tirar un poco de harina en la mesada y vamos a bajar nuestra masa, que como ven leudó bastante y está muy alveolada. Desgasificamos un poco nuestra masa, es decir, le sacamos el aire y buscamos un cuchillito para cortar unas porciones. De esta masa vamos a sacar 6 fustes. Así que lo dividimos en 6 porciones. Nos quedamos con cada una de las porciones por separado. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas porciones de masa? Primero las dejo a un costado, vamos a hacer una especie de bollitos. Y lo que vamos a hacer con cada una de las porciones de masa es estirarla como si estuviésemos por hacer una pizza, ¿sí? Pero en este caso una pizza a lo largo. Ves que yo la estoy estirando a lo largo para los costados. Y una vez que la tengo así, bien estiradita, lo que vamos a hacer es ponerle puré de tomate en el centro, abundante, con ganas el puré de tomate, un poco de queso, un poco bastante para que después a la hora de abrirlo salga el queso, y unas hojas de albahaca, que la albahaca siempre viene muy bien. Esto, digamos, sería el típico relleno, una pizza margarita en Italia. La pizza margarita por Margarita de Saboya, que fue reina del imperio de Piamonte. Entonces, en su honor se inventó como este relleno, que es simplemente salsa, queso y albahaca. Es una delicia. Y lo que vamos a hacer es cerrarlo como si fuese una empanada. Lo vamos a cerrar al medio y vamos a ir haciéndole unos plieguecitos a nuestra masa, de manera que nos quede totalmente cerrada. Ponemos nuestra fruste en una asadera, la vamos a dar vuelta con el pliegue hacia abajo y lo que vamos a hacer es con un cuchillo afilado le vamos a hacer un corte en el medio para llegar hasta el relleno, ¿sí? Cosa de que en el horno este relleno se vaya abriendo y nos deje una especie de canoa con todo el relleno adentro. Sobre la fruste simplemente un poco de aceite de oliva y le vamos a poner algunas hojitas más de albahaca para decorar, y así como está se va a ir al horno. Pero yo voy a preparar otra más para completar la asadera y después cocinamos y ya estamos listos para degustar. Mientras se termina de cocinar nuestra fruste en el horno, lo que vamos a hacer es un pequeño dip para acompañar. Tanto esto como si quisiéramos poner también en la picada unas galletitas como para ir sumándole algo más para compartir con la familia. Tenemos una palta, ¿sí? Vamos a hacer un dip súper fácil, que a mí me gusta mucho.
la palta, la cortamos al medio para sacarle el carozo con cuidado, golpe de cuchillo, giramos y sale el carozo completo, ¿sí? Y pelamos nuestra palta, si queremos con ayuda de una cuchara para no mancharnos tanto. Fíjate que la palta tiene que estar bien madura para hacer cualquier tipo de dip porque tenemos que pisarla. Lo interesante, si la compras y está media durita, dejala arriba de la heladera un día. Entonces ese día va a terminar de madurar porque el calor la ayuda a madurar. Y si no, generalmente conviene como comprar las paltas un poco más duritas y si las vas a tener durante muchos días de la heladera, si termina de madurar. Muy bien, tenemos entonces nuestra palta. Lo que vamos a hacer con un tenedor, simplemente pisamos la palta, la vamos a dar vuelta y la vamos a pisar para hacer un purecito. Si quisieras hacer un guacamole tradicional, acá le agregamos cebolla cortada, morrón también cortadito en cubitos. Yo lo que voy a hacer es una salsita de palta simplemente para acompañar. Entonces a esta palta le vamos a agregar queso crema que nos había quedado de la receta anterior. ¿Te acordás que habíamos usado junto con la selga el queso crema? Y vamos a mezclar junto con la palta. Esto le va a dar un montón de sabor porque viste que el queso crema tiene ese sabor del suero del queso que es súper interesante. Un poquito de sal. Un poco de pimienta y con esto ya tenemos nuestro dip hecho para acompañar nuestra picada, que lo vamos a poner acá en medio de todo lo que ya salió del horno. Estamos listos para sacar nuestra fruste del horno. Algo que yo no te dije es el tiempo de cocción, que eso es muy importante. ¿Cuánto tiempo lo cocinamos? Hasta que se vea bien doradito, se nos haya derretido el queso y acá ya están espectaculares. Si uno quisiera, mira, agarro un poco más de aceite de oliva y lo terminamos con un poquitito de aceite de oliva por encima y nos queda espectacular. Muy bien, ahora pasamos una a nuestro plato de presentación. Vamos a poner las dos así encimadas en nuestro platito de presentación, que se vea súper abundante nuestra picada de hoy. Y fíjate, ya tenemos acá nuestra masa de tarta transformada en arrolladitos de jamón y queso, en mini sacramentos de salami y queso, rellenos de carne, rellenos de verdura y nuestra fruste a la margarita, que es un espectáculo. Y por supuesto, para esperar el partido, una buena cerveza a la picada y solamente falta que lleguen amigos. Y hoy no solamente alentamos a Argentina, sino que también gritamos a mangiare y comemos juntos una buena picada. Así que salud por Argentina y vamos a seguir alentando a la selección.